El ascensor de cristal se detuvo en el piso 23 con un suave tintineo que resonó en el silencio matutino del edificio más imponente de Santa Fe. Catalina Morales ajustó el carrito de limpieza, verificando que los productos estuvieran bien acomodados antes de dirigirse al pasillo alfombrado que conducía a las oficinas ejecutivas. Sus zapatos de goma gastados no hacían ruido sobre la superficie mullida, a diferencia de los tacones Louboutin que habitualmente recorrían esos pasillos a partir de las 9 de la mañana. Eran las 6:30, el horario perfecto para que el personal de limpieza realizara su trabajo sin interferir con las actividades de los ejecutivos. Catalina había perfeccionado esta rutina durante 3 años, moviéndose como un fantasma entre escritorios de caoba importada y sillas de cuero italiano que costaban más que su salario anual. La oficina principal permanecía cerrada. Alejandro Santa Cruz, el CEO de Inversiones Santa Cruz, no llegaría hasta las 8. Catalina conocía los horarios de todos los ejecutivos como conocía las líneas de su propia mano. Era parte de ser invisible, de no estorbar, de mantenerse en su lugar. Abrió la puerta con su llave maestra y encendió las luces. El despacho se iluminó, revelando una vista panorámica de la Ciudad de México que quitaba el aliento. Desde esa altura, los problemas de tráfico, la contaminación y el bullicio de los barrios populares como Doctores, donde vivía, parecían pertenecer a otro planeta. Catalina comenzó su rutina con movimientos precisos y eficientes. Primero el escritorio. Retirar con cuidado cada objeto, limpiar la superficie de vidrio templado, acomodar los papeles sin mirarlos jamás, porque había aprendido que la curiosidad era un lujo que no podía permitirse. Después, los estantes con libros de economía en inglés y francés, idiomas que ella no entendía, pero que admiraba en secreto. Mientras pasaba el paño húmedo sobre el marco de una fotografía del CEO con el presidente de la República, sintió un nudo en el estómago. En 2 horas tendría que llamar a la escuela de Sofía para avisar que llegaría tarde a buscarla. Otra vez. El turno de la tarde en la casa de la señora Jiménez en Las Lomas se había extendido hasta muy tarde el día anterior y necesitaba el dinero extra para el pago del apartamento que vencía en una semana. El ruido del ascensor la sobresaltó. Miró su reloj. Las 7:15. Nadie debería llegar tan temprano. Aceleró el ritmo, guardando rápidamente los productos de limpieza. Si algún ejecutivo la encontraba ahí, podría recibir una reprimenda de su supervisora, la señora Vázquez, quien no toleraba irregularidades en el protocolo. La puerta se abrió sin aviso. Alejandro Santa Cruz entró con paso firme, hablando por su teléfono móvil en un inglés fluido que sonaba como música para los oídos de Catalina, aunque no comprendiera ni una palabra. El hombre se detuvo al verla, sus ojos azules fijándose en ella por primera vez en 3 años. Catalina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Bajó la mirada inmediatamente, recogió su carrito y murmuró una disculpa mientras se dirigía hacia la puerta. Pero él levantó una mano, terminó la llamada y la detuvo. «Espere», dijo con una voz que no sonaba molesta, sino curiosamente gentil. «Usted es...» «Catalina Morales, señor, personal de limpieza. Ya me iba, disculpe la molestia». Alejandro la estudió por un momento que se sintió eterno. Era la primera vez que la veía realmente, a pesar de que ella había estado limpiando su oficina durante más de 1000 días. Una mujer joven, probablemente de 30 años, con cabello castaño recogido en una coleta práctica y ojos color miel que evitaban los suyos con determinación. «No es molestia», respondió sorprendiéndose a sí mismo. «¿Siempre llega tan temprano?» «Sí, señor, para no interferir con sus actividades». Hubo un silencio incómodo. Catalina sabía que debía irse, pero él no le había dado permiso explícito. Alejandro, por su parte, se encontró con una curiosidad inesperada sobre esta mujer que había estado en la periferia de su mundo durante tanto tiempo sin que él se diera cuenta. «Muy bien, puede continuar». Catalina asintió y salió rápidamente. En el pasillo se recargó contra la pared, respirando profundamente. Su corazón latía demasiado rápido. No era normal que los ejecutivos hablaran con el personal de limpieza. Esperaba que no significara problemas. Durante las siguientes 2 semanas,
Sus encuentros se volvieron rutinarios. Alejandro comenzó a llegar más temprano, siempre encontrándola en la oficina. Al principio solo la saludaba con un movimiento de cabeza, pero gradualmente las interacciones se volvieron más largas. «Buenos días, Catalina». «Buenos días, señor Santa Cruz. ¿Todo bien con su trabajo?» «Sí, señor». «Gracias». Conversaciones mínimas que no comprometían a ninguno de los dos, pero que creaban una extraña familiaridad. Catalina notó que él había comenzado a dejar una taza de café extra en su escritorio, aunque nunca mencionaba para quién era. Ella nunca se atrevió a tomarlo. El cambio real comenzó un martes lluvioso de octubre. Catalina llegó empapada porque su paraguas se había roto en el camino y no tenía dinero para comprar uno nuevo hasta el fin de semana. Sus zapatos chorreaban agua sobre el piso recién encerado del pasillo. Alejandro llegó mientras ella secaba el suelo que había mojado inadvertidamente. La encontró de rodillas, con el cabello húmedo escapándose de la coleta, concentrada en reparar el daño. «¿Está bien?», preguntó, y por primera vez su voz sonó genuinamente preocupada. Catalina se puso de pie rápidamente, demasiado rápido, sintió un mareo y tuvo que apoyarse en la pared. «Sí, señor. Solo un poco de lluvia». Pero él notó más que eso. Notó las ojeras bajo sus ojos, la palidez en su rostro, la forma en que había perdido peso en las últimas semanas. Algo en su expresión lo inquietó de una manera que no podía explicar. «¿Ha desayunado?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. «Yo, sí, señor». Era mentira, y ambos lo sabían. Catalina no había desayunado porque había preferido darle el último yogur a Sofía antes de llevarla a la escuela. «Hay una cafetería en el piso 15. Puede tomarse un descanso si lo necesita». «Gracias, señor, pero no puedo. Tengo que terminar la limpieza antes de las 8». Alejandro asintió, pero algo había cambiado en su manera de mirarla. Por primera vez, veía a Catalina Morales no como parte del mobiliario invisible de su oficina, sino como una persona con necesidades, con problemas, con una historia que él desconocía completamente. Esa tarde, Catalina recibió una llamada inesperada de la escuela. Sofía había tenido un accidente menor en el recreo, nada grave, pero necesitaba que alguien fuera por ella. El problema era que Catalina estaba en medio de su segundo trabajo del día, limpiando los consultorios médicos en Polanco, y no podía abandonar su puesto sin arriesgar el empleo. Llamó desesperadamente a 3 números diferentes. Su vecina estaba trabajando, su prima había viajado a Guadalajara, y la señora que a veces cuidaba niños en el edificio no respondía el teléfono. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sin más opciones, tomó una decisión que jamás habría considerado en circunstancias normales. Llamó a la oficina de inversiones Santa Cruz y pidió hablar con recursos humanos. Necesitaba un permiso de emergencia, aunque eso significara descuentos en su salario. «Lo siento, señora Morales», le dijo la secretaria con tono frío. «El personal de limpieza no tiene derecho a permisos por emergencias familiares. Tendrá que resolver su situación personal sin afectar sus obligaciones laborales». Catalina colgó el teléfono sintiéndose completamente derrotada. Era en momentos como ese cuando la realidad de su situación la golpeaba con fuerza devastadora. Para el mundo empresarial, ella no era una madre preocupada, sino simplemente una empleada reemplazable que debía cumplir sus funciones sin importar las circunstancias. Fue entonces cuando recordó algo que Sofía le había dicho la semana anterior. Su maestra había comentado que tenía padres muy importantes, ejecutivos y empresarios, que a veces visitaban la escuela. Una idea descabellada comenzó a formarse en su mente. Sin pensarlo demasiado, porque si lo hacía perdería el valor, Catalina tomó un taxi que no podía permitirse hasta la Torre Santa Cruz en Santa Fe. Subió directamente al piso 23, ignorando las miradas curiosas de las recepcionistas. Su uniforme de limpieza de la clínica médica la hacía ver fuera de lugar en el elegante lobby, pero ya no le importaba. La secretaria ejecutiva trató de detenerla, pero Catalina caminó decidida hacia la oficina principal. Tocó la puerta una vez y entró sin esperar respuesta. Alejandro estaba en una videoconferencia con inversores de Nueva York.
La pantalla mostraba a 5 hombres en trajes impecables discutiendo cifras millonarias mientras él revisaba documentos en su tablet. La interrupción lo tomó completamente desprevenido. «Disculpe», dijo sin reconocerla inmediatamente fuera de contexto. «Señor Santa Cruz, soy Catalina Morales. Trabajo en la limpieza de su oficina. Necesito...» Su voz se quebró. «Necesito un favor». Los hombres en la pantalla seguían hablando, ajenos a la situación. Alejandro los puso en silencio con un gesto, su atención completamente enfocada en la mujer que temblaba frente a su escritorio. «Mi hija está en la enfermería de la escuela. Se lastimó y tengo que ir por ella, pero si dejo mi trabajo en la clínica me van a despedir. No tengo a nadie más. Sé que esto está completamente fuera de lugar, pero no sabía a quién más recurrir». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de desesperación y humillación. Catalina sabía que estaba cruzando todas las líneas profesionales imaginables, pero la necesidad de proteger a su hija era más fuerte que su orgullo. Alejandro estudió su rostro. Vio el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad que trataba de ocultar, la fuerza que la había llevado a confrontar su mundo impenetrable por amor a su hija. Algo se removió en su pecho, una emoción que no había sentido en años. Sin decir palabra, tomó su chaqueta del respaldo de la silla y apagó la videoconferencia, dejando a los inversores de Nueva York esperando por primera vez en su carrera. «¿En qué escuela está?», preguntó simplemente. «Escuela Primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores». «Pero señor, no puede...». «Claro que puedo. Vámonos». El viaje en el auto de Alejandro fue una experiencia surreal para Catalina. El interior del Mercedes-Benz olía a cuero nuevo, y la música clásica sonaba suavemente desde los altavoces premium. Ella se sentó en el borde del asiento, tratando de no tocar nada, mientras él manejaba con una calma que contrastaba con la urgencia que ella sentía. «¿Qué edad tiene su hija?», preguntó mientras navegaban por el tráfico de la tarde. «5 años. Se llama Sofía». «¿Y su esposo?». La pregunta flotó en el aire durante varios segundos antes de que Catalina respondiera con voz apenas audible. «No hay esposo». Alejandro asintió sin hacer más preguntas. Había algo en la manera en que ella había dicho esas palabras que le indicó que era un tema doloroso, y él no era nadie para indagar en la vida privada de una mujer que apenas conocía. Llegaron a la escuela en 20 minutos, un trayecto que a Catalina le habría tomado más de 1 hora en transporte público. Mientras caminaban hacia la enfermería, varios padres de familia los miraron con curiosidad. La combinación de un hombre en traje de diseñador acompañando a una mujer en uniforme de trabajo era inusual en ese entorno. Sofía estaba sentada en una camilla, con una pequeña venda en la rodilla y lágrimas secas en las mejillas. Al ver a su madre, sus ojos se iluminaron. «Mamá, me caí en el recreo y me dolía mucho, pero la señorita dijo que ya está bien». Catalina corrió hacia ella, revisándola con las manos temblorosas de una madre preocupada. Era solo un raspón, nada grave, pero para ella cada pequeño dolor de su hija era un puñal en el corazón. «Ya pasó, mi amor. Mamá ya está aquí». Fue entonces cuando Sofía notó al hombre alto que esperaba cerca de la puerta. Sus ojos infantiles lo evaluaron sin timidez, con la honestidad brutal que solo los niños poseen. «¿Él es tu amigo, mamá?». Catalina se sonrojó furiosamente. Es mi jefe, Sofía. El señor Santa Cruz me ayudó a venir por ti». La niña se bajó de la camilla con cuidado y se acercó a Alejandro con paso decidido. Lo miró directamente a los ojos, sin rastro de intimidación. «Gracias por traer a mi mamá», dijo con la seriedad de una adulta en miniatura. «Ella es la mejor mamá del mundo». Algo se rompió dentro del pecho de Alejandro al escuchar esas palabras. Miró a la pequeña de 5 años con su cabello en trenzas despeinadas y su uniforme escolar manchado de tierra, y vio una determinación y una lealtad que lo conmovieron profundamente. «Es un placer, Sofía. Tu mamá es una mujer muy especial». Durante el viaje de regreso, Sofía llenó el silencio del auto con su charla infantil. Le contó a Alejandro sobre sus clases, sobre su maestra, sobre el libro que estaba leyendo con su mamá antes de dormir. Su inocencia y su alegría creaban un contraste extraño con el mundo serio y silencioso en el que él vivía.
Cuando llegaron al edificio donde trabajaba Catalina en las tardes, ella se detuvo antes de bajar. «Señor Santa Cruz, no sé cómo agradecerle lo que hizo hoy. Sé que no tenía ninguna obligación de ayudarme y que probablemente esto puede traerle problemas. Si hay algo, no hay nada que agradecer, Catalina, y no habrá problemas». Sus ojos se encontraron por un momento, y en esa mirada hubo algo que ninguno de los dos pudo definir. Una conexión inesperada, un reconocimiento mutuo de algo que estaba comenzando a crecer entre ellos. «Adiós, señor Alejandro», dijo Sofía desde el asiento trasero. «Espero verte pronto». Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con su tarea en la mesa pequeña de su apartamento de una habitación en la colonia Doctores, Catalina no podía dejar de pensar en lo sucedido. Por primera vez en 3 años, alguien de ese mundo de cristal y acero la había visto como un ser humano, como una madre, como una mujer con problemas reales y sentimientos válidos. No sabía que a 20 kilómetros de distancia, en una mansión de las Lomas que podría albergar a 50 familias como la suya, Alejandro Santa Cruz también estaba despierto, pensando en una mujer de ojos color miel que había irrumpido en su oficina con lágrimas en los ojos, rogando por ayuda para proteger a su hija. Por primera vez en años, ninguno de los dos pudo conciliar el sueño fácilmente. Algo había cambiado irrevocablemente en ese día lluvioso de octubre, aunque aún no podían dimensionar la magnitud de esa transformación. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad cargada de tensión. Catalina llegaba cada mañana a las 6:30. Realizaba su trabajo con la eficiencia de siempre, pero ahora había una diferencia sutil en el ambiente. Alejandro comenzó a llegar aún más temprano, como si buscara esos encuentros matutinos que se habían vuelto la parte más esperada de su día. «Buenos días, Catalina. ¿Cómo está Sofía?» «Buenos días, señor Santa Cruz». «Muy bien, gracias. Ya se le quitó completamente el dolor de la rodilla». Estas conversaciones breves se convirtieron en el nuevo ritual. Alejandro se sorprendía a sí mismo preguntando sobre la niña, y Catalina se sorprendía respondiendo con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cansado. Una mañana de noviembre, mientras Catalina limpiaba los ventanales que daban hacia el Paseo de la Reforma, Alejandro se acercó con 2 tazas de café. Dejó una en el escritorio, cerca de donde ella trabajaba, y tomó la suya dirigiéndose hacia la ventana. «Es una vista hermosa», comentó, observando el amanecer sobre la ciudad. Catalina se detuvo con el paño húmedo en las manos, sin saber si debía responder. Él no la estaba mirando directamente, lo que hacía la situación menos intimidante. «Sí, señor. Debe ser reconfortante trabajar con esta vista todos los días». «¿Usted qué ve desde su casa?» La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado sobre su vida personal desde... no podía recordar cuándo. El patio del edificio de enfrente. Hay algunas plantas que puso la señora del segundo piso. «A Sofía le gusta verlas crecer». Alejandro asintió imaginando por primera vez el mundo de esta mujer. Un apartamento pequeño, un patio modesto, una niña que encontraba alegría en plantas ajenas. La diferencia con su mansión en las Lomas, con sus jardines diseñados por paisajistas europeos, era abismal. «El café es para usted», dijo sin mirarla. «Está comenzando a hacer frío en las mañanas». Catalina miró la taza humeante, el aroma exquisito del café colombiano importado. Era un gesto simple, pero para ella significaba más de lo que él podría imaginar. Nadie la había cuidado así en años. «Gracias, señor». Esa tarde, en la junta directiva mensual, Alejandro se encontró distante, su mente vagando hacia conversaciones matutinas y ojos color miel. Los números en las presentaciones se difuminaban mientras pensaba en una mujer que trabajaba 2 empleos para mantener a su hija, que se levantaba a las 4 de la mañana y no se acostaba hasta después de medianoche. «Alejandro, ¿tu opinión sobre la propuesta de expansión a Monterrey?» La voz de su socio principal, Eduardo Herrera, lo devolvió bruscamente a la realidad. 8 pares de ojos lo miraban esperando su respuesta sobre una inversión de 50 millones de pesos. «Disculpen, estabas evaluando los riesgos a largo plazo». Improvisó una respuesta que sonó suficientemente convincente, pero se sintió incómodo consigo mismo. Era la primera vez en 10 años
que había perdido concentración en una junta importante. Mientras tanto, Catalina enfrentaba su propia crisis. El dueño del edificio donde vivía había anunciado que vendería el inmueble y los nuevos propietarios querían desalojar a todos los inquilinos para renovar y subir las rentas. Les daban 60 días para encontrar otro lugar. Esa noche, después de acostar a Sofía, Catalina se sentó en la pequeña mesa de la cocina con el periódico abierto en la sección de clasificados. Los precios de los apartamentos en renta habían subido tanto que con su salario actual no podría pagar ni siquiera un estudio en las colonias más alejadas. Hizo cálculos una y otra vez en una libreta gastada, incluso ahorrando cada peso, trabajando turnos dobles y saltándose comidas, no llegaría al depósito que pedían en cualquier lugar decente. Y los lugares que sí podía pagar estaban en zonas que no eran seguras para Sofía. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Por primera vez desde que se había quedado sola con su hija, consideró la posibilidad de regresar a su pueblo natal en Oaxaca, donde su tía abuela podría darles techo. Pero eso significaría abandonar los trabajos que tanto le había costado conseguir, alejar a Sofía de la escuela que amaba y reconocer que había fracasado en su sueño de darle una vida mejor a su hija en la capital. A la mañana siguiente, Alejandro notó inmediatamente que algo había cambiado. Catalina trabajaba con movimientos mecánicos, su rostro pálido y ojeroso delataba una noche sin sueño. Cuando le ofreció el café de costumbre, ella apenas lo tocó. «¿Está todo bien?», preguntó genuinamente preocupado. Catalina levantó la vista y él pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. «Sí, señor. Solo cansancio». Pero Alejandro había aprendido a leer las mentiras en las salas de juntas corporativas, y esto definitivamente era una mentira. Sin embargo, también entendía que presionar no era apropiado. Ella no tenía por qué compartir sus problemas personales con él. El viernes de esa semana, Catalina no llegó a trabajar. Su supervisora, la señora Vázquez, estaba furiosa. «Es completamente inaceptable», le gritó por teléfono. «Ya van 3 faltas este mes. Si no se presenta el lunes, tendremos que considerar su despido». Catalina había llevado a Sofía al doctor porque la niña había amanecido con fiebre alta. En el consultorio público donde podía permitirse la atención, habían esperado 5 horas para una consulta de 15 minutos. El diagnóstico era simple gripe, pero el tratamiento y los medicamentos costaban más de lo que ella ganaba en 3 días. Cuando Alejandro preguntó por Catalina esa mañana, la señora Vázquez le explicó la situación con un tono de molestia profesional. «Es el problema con este tipo de empleadas, señor Santa Cruz. No entienden la responsabilidad. Anteponen sus problemas personales a sus obligaciones laborales». Algo en el tono despectivo de la supervisora molestó profundamente a Alejandro. Por primera vez, se sintió avergonzado del sistema que él mismo había construido, donde las emergencias familiares se consideraban irresponsabilidad. ¿Cuál es la política de la empresa para emergencias médicas del personal de limpieza? No hay política específica, señor. Ellos no tienen derecho a días por enfermedad o permisos familiares como el personal administrativo. Entiendo. Gracias, señora Vázquez. Esa tarde, Alejandro hizo algo que jamás había hecho. Abandonó una reunión importante para ir a buscar a alguien. Tenía la dirección de Catalina en los archivos de recursos humanos y después de 20 minutos navegando por las calles estrechas de la colonia Doctores, encontró el edificio de 4 pisos donde ella vivía. El contraste con su mundo era aún más brutal de lo que había imaginado. El edificio tenía las paredes descarapeladas, los cables eléctricos colgaban peligrosamente y el olor a humedad y comida frita se mezclaba en el aire. Subió las escaleras de concreto hasta el 3er piso, esquivando charcos de agua que goteaba de alguna tubería rota. Tocó la puerta del apartamento 3B con una mezcla de nerviosismo y determinación que no había sentido desde sus primeras presentaciones como joven empresario. Catalina abrió la puerta vestida con una bata desgastada, su cabello suelto y revuelto. La sorpresa en su rostro fue total. «Señor Santa Cruz, ¿cómo? Vine a ver cómo estaba Sofía», dijo, sintiéndose repentinamente fuera de lugar en ese pasillo estrecho. «Me dijeron que estaba enferma».
Catalina se quedó muda por varios segundos, procesando la irrealidad de la situación. Su jefe multimillonario estaba parado en la puerta de su apartamento, en uno de los barrios más humildes de la ciudad, preguntando por su hija. Está mejor. Solo fue gripe. Ya no tiene fiebre. ¿Puedo verla? La pregunta los sorprendió a ambos. Alejandro no había planeado decir eso, pero algo en su interior necesitaba asegurarse de que la niña estaba bien. Catalina dudó, consciente del contraste entre su pequeño hogar y la vida de lujos de este hombre. El apartamento consistía en una habitación que servía como sala, comedor y dormitorio para ella, con una cama pequeña donde dormía con Sofía. La cocina era un rincón con 2 quemadores y un refrigerador que hacía ruido. El baño estaba compartido con otros inquilinos del piso. «Por favor, pase», dijo finalmente, demasiado educada para negarse. Alejandro entró y su presencia llenó inmediatamente el espacio reducido. Sofía estaba acostada en un pequeño sofá que obviamente servía como su cama, viendo dibujos animados en una televisión antigua. Al verlo, sus ojos se iluminaron. «Señor Alejandro, ¿viniste a visitarme?» «Hola, Sofía. Quería saber cómo te sentías. Ya estoy mejor. Mamá me compró medicina que sabe horrible, pero me está curando». Alejandro miró alrededor del apartamento, notando los detalles que hablaban de una vida de esfuerzo constante. La ropa tendida en cuerdas que cruzaban la habitación, los libros de Sofía apilados cuidadosamente en una caja de cartón que servía como mesa de noche, los dibujos que la niña había hecho pegados en la pared como decoración. «¿Te gusta leer?», le preguntó a Sofía señalando los libros. «Sí, mamá me lee todas las noches. Estamos leyendo uno sobre una princesa que salva a su reino. Pero no es como las otras princesas. Esta es muy inteligente y valiente». «Como tú», dijo Alejandro, y vio cómo la niña sonreía con orgullo. Catalina observaba la interacción desde la pequeña cocina, donde había puesto agua a hervir para preparar té. No entendía qué hacía este hombre en su casa, por qué había venido hasta aquí, por qué parecía genuinamente interesado en el bienestar de su hija. «¿Le gustaría un té?», ofreció, porque era lo único decente que tenía para ofrecer. «Gracias». Mientras ella preparaba el té en tazas despostilladas, Alejandro siguió conversando con Sofía. La niña le contó sobre su escuela, sobre sus compañeros, sobre sus sueños de ser doctora para curar a su mamá cuando estuviera cansada. «¿Tu mamá se cansa mucho?», preguntó él. «Sí, trabaja muchísimo. Sale muy temprano y regresa muy tarde, pero siempre tiene tiempo para leerme antes de dormir y para ayudarme con la tarea». Cada palabra de la niña era como una revelación para Alejandro. Durante años había visto a Catalina como parte del paisaje de su oficina, sin imaginar jamás la vida completa que tenía fuera de esas paredes de cristal. Cuando Catalina le entregó el té, sus dedos se rozaron brevemente. Él notó lo ásperas que estaban sus manos del trabajo constante. Ella notó lo suaves que eran las suyas, pero también sintió una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura de la taza. «Catalina», dijo él, usando su nombre con una familiaridad nueva. «¿Podríamos hablar en privado?». Ella miró hacia Sofía, quien estaba concentrada en su programa de televisión, y asintió. Salieron al pequeño balcón que daba al patio interior del edificio. «Quiero ayudar», dijo él directamente. «No necesito caridad», respondió ella inmediatamente, con una dignidad feroz que lo impresionó. «No es caridad, es justicia. Me di cuenta de que nuestra empresa no tiene políticas justas para empleados como usted. Días por enfermedad, emergencias familiares, apoyo médico. Eso va a cambiar». Catalina lo miró con incredulidad. «¿Está hablando en serio?». «Completamente. Y mientras esos cambios se implementan, quiero cubrir los gastos médicos de Sofía y asegurarme de que usted no pierda ingresos por cuidarla cuando esté enferma». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Catalina. Durante 5 años había luchado sola, sin ayuda, sin esperanza de que alguien notara sus esfuerzos o se preocupara por su bienestar. «¿Por qué?», susurró. Alejandro tardó en responder, porque él mismo estaba tratando de entender sus motivaciones. «Porque es lo correcto, y porque usted y Sofía merecen algo mejor». Durante las siguientes 3 semanas,
Cambios sutiles pero significativos comenzaron a aparecer en la empresa. Se implementó un seguro médico básico para todo el personal de limpieza, se establecieron días por enfermedad pagados y se creó un fondo de emergencias familiares. Catalina sabía que esos cambios no eran coincidencia. Sabía que de alguna manera, el hombre más poderoso del edificio había movido montañas para mejorar su vida y la de sus compañeros, pero también sabía que había algo más personal en sus interacciones, algo que la llenaba de esperanza y terror al mismo tiempo. Una mañana de diciembre, mientras limpiaba el escritorio de Alejandro, encontró una fotografía nueva. Era una imagen de la Ciudad de México al amanecer, tomada desde esa misma oficina, pero en un pequeño marco dorado había una nota escrita a mano, para que recuerde que siempre hay belleza en los nuevos comienzos. Catalina miró hacia la puerta, donde Alejandro esperaba con 2 tazas de café y una sonrisa que ya no trataba de esconder. Por primera vez en años, se sintió como si tal vez, solo tal vez, ella también mereciera un nuevo comienzo. El mes de diciembre trajo consigo una transformación sutil pero profunda en las rutinas de ambos. Las conversaciones matutinas se extendieron naturalmente y Alejandro comenzó a llegar incluso más temprano, no por compromisos de trabajo, sino por el simple placer de compartir esos momentos de tranquilidad antes de que el día corporativo comenzara. «¿Cómo estuvo Sofía ayer en la escuela?», preguntó mientras revisaba sus correos, fingiendo concentración en la pantalla, pero atento a cada palabra de su respuesta. «Muy bien. Está emocionada por el festival navideño. Va a participar en una obra sobre la Virgen de Guadalupe. Debe ser una experiencia hermosa para ella. Sí, aunque...» Catalina se detuvo, dudando si compartir sus preocupaciones. «¿Aunque qué?» «Necesita un vestuario especial. Nada muy caro, pero con todos los gastos de diciembre». Alejandro asintió comprensivamente. Había comenzado a entender las complejidades económicas de la vida de Catalina, donde cada peso tenía que ser calculado y cada gasto inesperado podía desbalancear completamente el presupuesto familiar. ¿Qué tipo de vestuario necesita? Un vestido blanco sencillo y una mantilla azul. La maestra dijo que podíamos improvisarlo, pero a Sofía le gustaría tanto tener algo bonito. Esa tarde, Alejandro canceló una comida de negocios y se dirigió al centro histórico, a las tiendas especializadas en artículos religiosos cerca de la catedral. Era un mundo completamente ajeno para él, lleno de comerciantes que le hablaban en un español más directo y familiar del que estaba acostumbrado en sus círculos empresariales. Después de una hora de búsqueda, encontró el vestuario perfecto. Un vestido blanco de algodón bordado a mano y una mantilla azul cielo con detalles dorados. Era hermoso sin ser ostentoso, apropiado para una niña de 5 años, pero con la calidad suficiente para que se sintiera especial. Al día siguiente, llegó a la oficina con una bolsa de regalo discretamente envuelta. «Para el Festival de Sofía», dijo simplemente, dejándola sobre su escritorio. Catalina miró la bolsa con una mezcla de gratitud y preocupación. «Señor Santa Cruz, esto es demasiado. Ya ha hecho tanto por nosotras». «No es nada. Solo quiero que Sofía se sienta especial en su presentación». Cuando Catalina abrió la bolsa esa tarde en su casa, Sofía gritó de alegría. El vestuario era más hermoso de lo que jamás había imaginado, y la emoción en los ojos de su hija valió cualquier incomodidad que ella pudiera sentir por aceptar regalos. «Mami, voy a ser la virgen más bonita de toda la escuela». El festival navideño se celebró un viernes por la tarde en el patio de la escuela, decorado con luces de colores y papel picado. Catalina había tomado permiso especial para asistir, algo que antes habría sido imposible pero que ahora era parte de las nuevas políticas laborales de la empresa. Se sorprendió enormemente cuando vio a Alejandro llegar al evento, vestido de manera más casual de lo habitual, pero aún destacando entre los padres de familia de clase trabajadora que llenaban las sillas de plástico. «¿Qué hace aquí?», le preguntó cuando él se acercó a sentarse a su lado. «Sofía me invitó. Me dijo que era muy importante que viniera a verla actuar». Era cierto. La semana anterior, cuando él había visitado nuevamente el apartamento para traer medicinas, cuando Catalina se enfermó de gripe, Sofía le había extendido una invitación formal, escrita en papel de colores. «Señor Alejandro,
Por favor, venga a ver mi obra de la Virgen. Voy a actuar muy bien y quiero que usted esté ahí. Con amor, Sofía». La función fue sencilla, pero emotiva. Sofía interpretó su papel con una seriedad adorable, recitando sus líneas con perfecta clareza y moviéndose con la gracia natural de los niños cuando se sienten seguros y amados. Cuando terminó la presentación y los niños salieron a recibir aplausos, Sofía corrió directamente hacia ellos, abrazando primero a su madre y después, para sorpresa de todos los presentes, a Alejandro. «Viniste. Te dije que iba a hacerlo muy bien. Fuiste perfecta, Sofía. La mejor virgen que he visto jamás». Varios padres de familia los observaban con curiosidad. Era evidente que Alejandro no encajaba en ese ambiente, pero la naturalidad con la que interactuaba con Sofía y la felicidad de la niña al verlo creaba una imagen que, aunque inusual, se sentía correcta. Durante la pequeña celebración posterior, donde las madres habían preparado ponche y buñuelos, Alejandro se mezcló con naturalidad sorprendente con las familias de la escuela. Conversó con otros padres sobre las actividades escolares, ayudó a servir bebidas y se sentó en el suelo para escuchar a Sofía y sus amigos contar chistes infantiles. Catalina lo observaba fascinada. Este hombre, que comandaba juntas directivas multimillonarias, estaba sentado en el piso de concreto de una escuela pública, riendo genuinamente por las travesuras de un grupo de niños de 5 años. «Su esposo es muy simpático», le comentó la madre de uno de los compañeros de Sofía. «Oh, no, él no es», comenzó a aclarar Catalina, pero la mujer ya se había alejado para servir más ponche. La corrección quedó flotando en el aire y Catalina se dio cuenta de que no le había molestado tanto como debería el malentendido. De hecho, había algo reconfortante en la idea de que alguien los viera como una familia normal. Cuando el evento terminó y los tres caminaban hacia el auto de Alejandro, Sofía tomó las manos de ambos adultos con naturalidad, creando una cadena humana que se sentía sorprendentemente natural. «¿Podemos ir por nieve?», preguntó la niña con la lógica simple de la infancia. «Es viernes y me porté muy bien en la obra». Alejandro miró a Catalina buscando aprobación. Era casi las 7 de la noche, una hora en la que normalmente Sofía ya estaría cenando y preparándose para dormir. «Solo por esta vez», accedió Catalina, porque la felicidad de su hija era contagiosa y porque ella misma no quería que esa tarde mágica terminara. Fueron a una heladería tradicional en el centro histórico, donde Sofía pidió una nieve de mamey mientras exploraba con fascinación la variedad de sabores mexicanos que nunca había visto. Alejandro pidió nieve de limón y Catalina, después de mucha insistencia, se decidió por una pequeña de chocolate. «¿Por qué siempre pide las porciones más pequeñas?», le preguntó Alejandro en voz baja, mientras Sofía perseguía una paloma que se había acercado a su mesa en la plaza. «Porque no tengo hambre de más», respondió ella, pero ambos sabían que no era cierto. «Catalina, está bien disfrutar las cosas buenas, merece tener cosas lindas en su vida. No es tan fácil para personas como yo. No puedo acostumbrarme a lujos que no puedo permitirme después». Era la primera vez que ella verbalizaba la barrera invisible que había entre ellos. No solo la diferencia económica, sino la imposibilidad de integrarse en mundos que funcionaban con reglas completamente diferentes. ¿Y si no fueran lujos temporales? ¿Si pudieran ser permanentes? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a explorar completamente. Esa noche, después de acostar a Sofía, Catalina se quedó despierta repasando cada momento de la tarde. Por primera vez en años, se había sentido parte de algo más grande que su lucha diaria por la supervivencia. Se había sentido vista, valorada, incluida en una felicidad que no tenía que ver con resolver problemas o cumplir obligaciones. Pero también sentía miedo. Miedo de acostumbrarse a esa felicidad. Miedo de que Sofía se encariñara demasiado con Alejandro. Miedo de creer en algo que podría desvanecerse tan rápidamente como había aparecido. A 20 kilómetros de distancia, Alejandro tampoco podía dormir. La imagen de Sofía corriendo hacia él con los brazos abiertos, la sensación de la mano de Catalina en la suya, durante el breve momento en que los tres habían caminado juntos, la risa genuina que había sentido durante esa tarde simple pero perfecta.
Por primera vez en años, había experimentado algo que había olvidado por completo: la sensación de pertenecer a algo más importante que el éxito empresarial, la sensación de familia. El lunes siguiente trajo una realidad diferente. La secretaria ejecutiva, Patricia Mendoza, una mujer de 50 años que había trabajado para la empresa durante 20 años, lo esperaba en su oficina con una expresión de preocupación profesional. «Señor Santa Cruz, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado». «¿De qué se trata, Patricia? Ha habido comentarios entre el personal sobre su cercanía con una empleada del departamento de limpieza». Alejandro sintió una punzada de irritación, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué tipo de comentarios?» «Bueno, señor, usted ha estado llegando muy temprano, ha visitado su hogar, asistió al evento escolar de su hija. Algunos ejecutivos están comenzando a hablar». «¿Y cuál es exactamente el problema?» Patricia se removió incómodamente en su silla. Había conocido a Alejandro desde que era un joven empresario ambicioso, y nunca lo había visto tan defensivo sobre un tema personal. «Señor, usted sabe que este tipo de situaciones pueden ser complicadas. Diferencias de clase, comentarios en el sector empresarial, expectativas que podrían formarse». «Patricia, agradezco su preocupación, pero mis decisiones personales no están sujetas a discusión con el personal». «Por supuesto, señor. Solo quería que estuviera consciente de que las personas están notando». Cuando Patricia se retiró, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo sus ventanas. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a un conflicto real entre lo que se esperaba de él socialmente y lo que verdaderamente deseaba. Sus padres habían construido un imperio empresarial siguiendo reglas sociales muy específicas, matrimonios dentro del mismo círculo socioeconómico, relaciones que fortalecieran conexiones comerciales, una separación clara entre la vida personal y profesional y, sobre todo, la mantención del status quo que había funcionado durante generaciones. Pero cuando Catalina llegó esa mañana con su sonrisa tímida y sus preguntas sobre cómo había pasado el fin de semana, todas las convenciones sociales se sintieron irrelevantes comparadas con la autenticidad de esa conexión. «Buenos días. ¿Cómo amaneció Sofía?» «Buenos días. Muy bien, gracias. Estuvo todo el fin de semana hablando de lo mucho que se divirtió el viernes». «Me alegra. Yo también me divertí mucho». «Señor Santa Cruz», comenzó ella, pero se detuvo. «¿Qué pasa? ¿No le trae problemas en su trabajo esto de estar cerca de nosotras?» La pregunta lo sorprendió por su directa honestidad. Catalina había notado las miradas, los susurros, la tensión que se había generado alrededor de su relación. «¿Le preocupa eso?» «Me preocupa causarle dificultades. Usted ha sido muy bueno con nosotras, pero no quiero que eso afecte su posición». Alejandro se acercó a ella, reduciendo la distancia física que habitualmente mantenían durante sus conversaciones. «Catalina, mírame». Ella levantó los ojos tímidamente. «Mi trabajo, mi posición, todo eso es importante, pero no es lo más importante en mi vida. ¿Entiende eso? No estoy segura de entender qué lugar podríamos tener Sofía y yo en su vida, señor. Alejandro. Mi nombre es Alejandro. Y estoy empezando a pensar que ustedes podrían tener el lugar más importante de todos». Esa declaración cambió todo entre ellos. Ya no podían pretender que era solo gentileza profesional o caridad social. Era algo más profundo, más personal, más arriesgado para ambos. Durante las siguientes semanas, sus encuentros se volvieron más íntimos. Alejandro comenzó a contarle sobre su vida, sobre la presión de manejar un imperio empresarial heredado, sobre la soledad que había sentido durante años a pesar de estar rodeado de personas. Catalina le habló sobre sus sueños abandonados de estudiar pedagogía, sobre las noches en vela cuando Sofía era bebé y ella no sabía cómo iba a conseguir dinero para pañales, sobre la fuerza que había encontrado en la maternidad para seguir adelante cuando todo parecía imposible. Una tarde de enero, mientras una lluvia intensa golpeaba las ventanas de la oficina, Alejandro tomó una decisión que marcaría un punto de no retorno en su relación. «Catalina, ¿te gustaría cenar conmigo el sábado por la noche?» Ella lo miró con sorpresa total. «¿Cenar usted y yo?
tú y yo. Una cita real, en un restaurante real como dos personas que se conocen y se gustan. No puedo. Sofía puede venir. Conozco un lugar familiar donde será bienvenida. Catalina sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Era la primera vez en 5 años que un hombre la invitaba a salir. Y no era cualquier hombre, sino alguien que podía tener a cualquier mujer del país. ¿Estás seguro? Esto es muy diferente a nuestras conversaciones aquí en la oficina. Estoy completamente seguro. ¿Aceptas? Después de una pausa que duró una eternidad, Catalina asintió con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Sí, acepto. Ninguno de los dos sabía que esa cena sería el comienzo de una serie de eventos que cambiaría completamente sus vidas y que también atraería la atención de personas que no estaban dispuestas a permitir que esa relación prosperara. El sábado por la noche llegó cargado de nerviosismo y expectativas. Catalina había pasado toda la tarde preparándose, pero sus opciones de ropa eran limitadas. Su único vestido elegante era uno azul marino que había comprado para la graduación de Sofía del kinder, simple pero digno. Sofía, por el contrario, estaba emocionada sin reservas. Había elegido su vestido favorito, uno de flores pequeñas que Catalina le había cosido a mano, y había practicado sus mejores modales durante toda la semana. «Mami, ¿el señor Alejandro va a ser mi papá ahora?», preguntó mientras Catalina le peinaba cuidadosamente. La pregunta la tomó completamente desprevenida. «Sofía, mi amor, esto es solo una cena. El señor Alejandro es nuestro amigo. Pero los amigos no nos llevan a cenar a lugares elegantes. Eso es lo que hacen los novios, ¿verdad?». La lógica simple de los 5 años era a veces más clara que toda la complejidad adulta. Catalina no supo qué responder. Alejandro llegó puntualmente a las 7, vestido de manera más casual que de costumbre, pero aún elegante, con pantalones grises y una camisa blanca que realzaba sus ojos azules. Traía flores para Catalina, margaridas amarillas como las que había mencionado que le gustaban, y un pequeño libro de cuentos para Sofía. «Para 2 damas hermosas», dijo con una sonrisa que había estado practicando toda la semana. El restaurante que había elegido era perfecto, familiar pero elegante, con mesas espaciosas y un ambiente cálido que no intimidaba. Se ubicaba en la zona rosa, un término medio entre el lujo de Polanco y la sencillez de los lugares que Catalina frecuentaba. Durante la cena, Sofía fue la perfecta anfitriona social, contando historias sobre su escuela, haciendo preguntas sobre los viajes de Alejandro y describiendo con detalle cada platillo que probaba. Su naturalidad rompía cualquier tensión que pudiera existir entre los adultos. «¿Has estado en París?», le preguntó a Alejandro mientras saboreaba su primer postre de 3 leches. «Sí, he ido varias veces por trabajo». «¿Es cierto que tienen una torre muy alta?». «La Torre Eiffel. Es hermosa, especialmente cuando se ilumina por las noches. Cuando sea grande, quiero ir allí con mi mami. Vamos a subir hasta arriba y ver toda la ciudad». Alejandro miró a Catalina, quien escuchaba a su hija con una sonrisa melancólica. Sabía que para ellas, París no era solo geográficamente lejano, sino económicamente inalcanzable. «Estoy seguro de que lo harán», dijo con una convicción que sorprendió a ambas. Después de la cena, caminaron por la Alameda Central, donde Sofía corrió entre los árboles mientras los adultos la seguían a un paso más pausado. La ciudad nocturna, con sus luces y su movimiento, creaba un ambiente mágico alrededor de ellos. «Gracias por esta noche», dijo Catalina mientras observaban a Sofía perseguir luciérnagas imaginarias. «Gracias a ti por aceptar. No recuerdo la última vez que disfruté tanto una cena». «¿En serio? Seguramente ha tenido cenas mucho más sofisticadas que esta». «Catalina, las cenas sofisticadas son trabajo. Esto fue real». Se detuvieron bajo una lámpara antigua, la luz creando un círculo dorado alrededor de ellos. Por primera vez, estaban completamente solos en un espacio público, sin las paredes protectoras de la oficina o la familiaridad del hogar. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su expresión pensativa. «En lo extraño que es esto. Hace 6 meses usted era solo una voz que escuchaba a veces por las mañanas, alguien completamente inalcanzable. Y
¿Y ahora? Ahora está aquí, cenando con mi hija, caminando conmigo por el centro de la ciudad como si fuéramos personas normales. Somos personas normales, Catalina. No, Alejandro. Usted no es normal. Es extraordinario, y yo soy... Tú eres la mujer más valiente que conozco. Has criado sola a una hija maravillosa. Trabajas más que cualquier ejecutivo que conozco, y has mantenido tu dignidad y tu gentileza a pesar de todas las dificultades. Eso no me convierte en alguien apropiada para estar en su vida. ¿Quién decide qué es apropiado? ¿Los periódicos de sociales? ¿Las esposas de mis socios? ¿La gente que no nos conoce? Catalina no respondió, pero su expresión reflejaba todos los miedos que había estado reprimiendo. No era solo la diferencia económica, sino todo lo que eso implicaba. Diferentes círculos sociales, diferentes expectativas, diferentes mundos que raramente se tocaban sin conflicto. Esa noche, cuando Alejandro las dejó en su edificio, Sofía corrió escaleras arriba para contarle a su muñeca favorita sobre la cena, pero Catalina se quedó un momento más en la puerta del auto. Alejandro, necesito que sepas algo. ¿Qué? Esto que está pasando entre nosotros me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque me estoy enamorando de ti, y eso es muy peligroso para alguien como yo. La confesión flotó en el aire nocturno entre ellos, valiente y vulnerable al mismo tiempo. ¿Peligroso cómo? Porque cuando esto termine, y va a terminar, no solo voy a estar rota yo, Sofía también va a sufrir. Y no sé si puedo arriesgar su felicidad por la mía. Antes de que él pudiera responder, ella se había ido, dejándolo en el auto con el eco de sus palabras y la certeza de que se había enamorado perdidamente de una mujer que tenía todas las razones del mundo para no confiar en el futuro. Los días siguientes fueron tensos en la oficina. Catalina mantenía una distancia profesional que dolía, y Alejandro respetaba su espacio mientras trataba de encontrar una manera de demostrarle que sus miedos eran infundados. El miércoles de esa semana, la situación se complicó dramáticamente. Fernanda Villarreal apareció sin avisar en las oficinas de Inversiones Santa Cruz, creando una conmoción inmediata entre el personal. Fernanda había sido la novia de Alejandro durante 2 años, una relación que había terminado 6 meses atrás cuando él se dio cuenta de que no sentía nada genuino por ella. Era exactamente el tipo de mujer que su círculo social esperaba que él eligiera. Bella, educada en Europa, hija de una familia industrial prominente, con conexiones políticas y sociales que fortalecerían su posición empresarial. Alejandro, querido, necesitamos hablar, anunció al irrumpir en su oficina, vestida con un traje de diseñador italiano y un perfume que costaba más que el salario mensual de Catalina. Fernanda, qué sorpresa. Pensé que estabas en Madrid. Regresé anoche. He estado reflexionando sobre nosotros, sobre el error que cometimos al separarnos. Alejandro se tensó inmediatamente. Había sido muy claro sobre sus sentimientos cuando terminaron, y no había duda de que la decisión era definitiva. Fernanda, ya hablamos sobre esto. No hay nosotros. Por favor, Alejandro, sé que has estado pasando por una etapa extraña, pero eso no significa que tengas que destruir tu futuro. ¿Etapa extraña? Todo el mundo está hablando de tus excentricidades recientes. Mezclarte con empleados de limpieza, asistir a eventos en escuelas públicas. Es comprensible que quieras hacer caridad, pero hay maneras más apropiadas de hacerlo. Alejandro sintió una furia fría apoderarse de él. No solo por el desprecio hacia Catalina y Sofía, sino por la arrogancia casual con la que Fernanda hablaba de apropiado e inapropiado. Fernanda, te voy a pedir que salgas de mi oficina ahora mismo. Alejandro, no seas dramático. Nuestras familias han sido amigas durante generaciones. Tu padre y el mío construyeron este país juntos. No puedes tirar eso por la borda por un capricho. No es un capricho, es la decisión más clara que he tomado en mi vida. ¿Decisión sobre qué? ¿Sobre esa mujer? La forma despectiva en que dijo esa mujer fue la gota que derramó el vaso. Esa mujer se llama Catalina. Es una madre trabajadora, una persona íntegra, y vale más que todas las personas de tu círculo social juntas. ¿Te estás escuchando? Has perdido completamente la perspectiva. En ese momento, Catalina entró para la limpieza matutina,
sin saber que había una visita en la oficina. Se detuvo inmediatamente al ver a Fernanda, reconociendo instintivamente que había interrumpido algo importante. «Disculpe, señor Santa Cruz, no sabía que tenía una reunión. ¿Puedo regresar más tarde?» Fernanda la evaluó de arriba abajo con una mirada que podía congelar agua. Era evidente que había escuchado las historias sobre la empleada de limpieza que había captado la atención de Alejandro, pero verla en persona confirmó todos sus prejuicios. «No te preocupes, Catalina. Fernanda ya se iba», dijo Alejandro firmemente. «En realidad me gustaría conocer a la famosa Catalina», dijo Fernanda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He escuchado tanto sobre ti». Catalina sintió inmediatamente la hostilidad, pero mantuvo su compostura con la dignidad que había desarrollado durante años de enfrentar desprecio social. «Mucho gusto, señora. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando aquí?» «3 años, señora». «Qué interesante. Y dime, ¿qué es exactamente lo que esperas ganar de tu amistad con Alejandro?» La pregunta era tan directamente ofensiva que dejó a todos en silencio. Catalina sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero no iba a darle a esta mujer la satisfacción de verla humillada. «No espero ganar nada, señora. Solo hago mi trabajo y trato de ser una buena madre para mi hija». «Qué admirable. Aunque debo decir que mezclar asuntos personales con trabajo puede ser complicado. Especialmente cuando hay diferencias tan marcadas de todo». «Fernanda, suficiente», intervino Alejandro con una voz que Catalina nunca había escuchado. Era fría, autoritaria, peligrosa. «Solo estoy siendo honesta, querido. Estoy segura de que Catalina es una mujer encantadora, pero seamos realistas sobre las expectativas y las compatibilidades». Catalina había escuchado suficiente. Se dirigió hacia la puerta con la cabeza alta, pero antes de salir, se volvió hacia Fernanda. «Señora, tiene razón en que hay diferencias marcadas entre nosotras. La principal es que yo nunca trataría a otra persona con el desprecio y la crueldad que usted acaba de mostrarme. Que tenga buen día». Y salió de la oficina, dejando a Fernanda sorprendida por la respuesta digna y a Alejandro completamente enamorado por la fortaleza de carácter que acababa de presenciar. «Está despedida», le dijo a Fernanda cuando estuvieron solos. «¿Perdón? Fuera de mi oficina, fuera de mi edificio y fuera de mi vida. Definitivamente». Fernanda no estaba acostumbrada a ser rechazada, y mucho menos de manera tan contundente. La humillación se mezcló con una furia que la llevó a tomar una decisión que tendría consecuencias duraderas. «Esto no ha terminado, Alejandro. Hay mucho en juego aquí, más de lo que crees». Esa tarde, Catalina no pudo concentrarse en ninguno de sus trabajos. Las palabras de Fernanda resonaban en su cabeza como campanas de advertencia. No importaba cuánto se había acercado a Alejandro, para el mundo donde él pertenecía, ella siempre sería la empleada de limpieza, alguien que estaba tratando de ganar algo de su relación con un hombre rico. Cuando llegó a casa, encontró a Sofía haciendo su tarea en la mesa de la cocina, concentrada en un dibujo que mostraba 3 figuras tomadas de la mano, bajo un sol amarillo brillante. «¿Qué estás dibujando, mi amor?» «Es nuestra familia nueva. Tú, yo y Alejandro. ¿Te gusta?» Catalina miró el dibujo y sintió que se le partía el corazón. Su hija ya había comenzado a crear fantasías sobre un futuro que probablemente nunca existiría. Exactamente lo que ella había temido desde el principio. Esa noche, después de acostar a Sofía, Catalina tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Escribió una carta que nunca pensó que tendría que escribir. Palabras que le destrozarían el corazón pero que protegerían a su hija de una desilusión aún mayor en el futuro. No sabía que, al mismo tiempo, Fernanda Villarreal estaba en una reunión con personas que tenían el poder de convertir su relación emergente en un escándalo público que podría destruir no solo el futuro de Catalina y Alejandro, sino también la estabilidad que tanto le había costado construir para Sofía. La carta que Catalina escribió esa noche fue el resultado de horas de lucha interna entre el corazón y la razón. La había reescrito 3 veces, cada versión más dolorosa que la anterior, pero todas llegando a la misma conclusión inevitable. «Alejandro, después de mucha reflexión he decidido que es mejor que mantengamos una relación
estrictamente profesional. Lo que ha pasado entre nosotros ha sido hermoso, pero no es justo para ninguno seguir adelante cuando nuestros mundos son tan diferentes. Sofía se ha encariñado demasiado contigo, y no puedo permitir que se lastime cuando la realidad se imponga. Espero que entiendas que esto no es porque no me importes, sino precisamente porque sí me importas. Catalina. El lunes por la mañana, dejó la carta en el escritorio de Alejandro antes de que él llegara, y pasó el resto de la semana evitándolo cuidadosamente. Llegaba más temprano, terminaba su trabajo rápidamente, y se las arreglaba para estar en otros pisos cuando él estaba en la oficina. Alejandro encontró la carta y la leyó 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. La primera reacción fue incredulidad, la segunda fue dolor, y la tercera fue una determinación férrea de no permitir que Fernanda y sus prejuicios destruyeran lo que había encontrado con Catalina. Durante una semana completa, trató de hablar con ella. Llegaba aún más temprano, se quedaba más tarde, incluso visitó otros pisos del edificio tratando de encontrarla. Pero Catalina se había vuelto un fantasma, realizando su trabajo con eficiencia profesional, pero evitando cualquier interacción personal. El viernes de esa semana, la situación escaló cuando Fernanda puso en marcha su plan de venganza. Había contactado a un periodista de sociales conocido por sus reportajes sobre las élites mexicanas, alimentándolo con una historia perfecta para generar escándalo. El CEO más cotizado del país involucrado en romance con empleada de limpieza. Fue el titular que apareció en la portada de una de las revistas de chismes más leídas de la capital. La fotografía, tomada sin su conocimiento durante su visita a la escuela de Sofía, mostraba a Alejandro, Catalina y la niña caminando juntos, con un pie de foto que especulaba sobre diferencias de clase y motivaciones cuestionables. Catalina se enteró cuando su vecina, la señora Rodríguez, tocó a su puerta el sábado por la mañana con la revista en la mano y expresión de preocupación. «Mija, ¿no es este el señor que vino aquí la otra vez?» El mundo de Catalina se detuvo al ver la fotografía. No solo aparecía su imagen sin permiso, sino que el artículo insinuaba que ella era una cazafortunas que había seducido al empresario más poderoso de México. Pero lo que más la aterrorizó fue darse cuenta de que también aparecía Sofía, convertida en parte de un chisme público cuando solo era una niña inocente. «¿Puedo quedarme con la revista, señora Rodríguez?» «Por supuesto, mija. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Cuando se quedó sola, Catalina leyó cada palabra del artículo. Era cruel, despectivo, y pintaba una imagen de ella como una mujer manipuladora que había usado a su hija para conseguir la simpatía de un hombre rico. Peor aún, había detalles sobre dónde vivía, dónde trabajaba y dónde estudiaba Sofía que solo alguien con recursos considerables podría haber investigado. Esa mañana, su teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos, reporteros tratando de conseguir declaraciones, vecinos curiosos, incluso algunas llamadas hostiles de personas que habían leído el artículo y tenían opiniones muy claras sobre mujeres como ella. La gota que derramó el vaso llegó cuando el director de la escuela de Sofía la llamó para informarle que varios padres habían expresado preocupación por la atención mediática que podría afectar el ambiente escolar. «Señora Morales, entiendo que esto es difícil para usted, pero tenemos que pensar en todos nuestros estudiantes. Tal vez sería conveniente que considerara cambiar a Sofía a otra escuela, al menos temporalmente, hasta que la situación se calme». La llamada fue como recibir un puñetazo en el estómago. Sofía amaba su escuela, había hecho amigos allí, estaba prosperando académicamente. Ahora, por asociación con Alejandro, incluso eso estaba en peligro. Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Catalina tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a su tía Esperanza en Oaxaca, quien había criado a Catalina después de que sus padres fallecieran. «Tía, creo que es hora de que regresemos a casa». «¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien?» Catalina le contó toda la historia, desde su relación con Alejandro hasta el escándalo mediático. Su tía escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo sonidos de preocupación. «Mija, ¿tú amas a este hombre?»
La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, tía, lo amo. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no? Porque nuestros mundos no pueden mezclarse sin lastimar a Sofía, y ella es lo más importante. Entiendo. Pero antes de que huyas, ¿has hablado con él sobre esto? ¿Sabe lo que está pasando? No puedo hablar con él, tía. Solo va a empeorarlo todo. Mientras Catalina planeaba su escape de la ciudad que había sido su hogar durante 5 años, Alejandro estaba lidiando con su propia crisis. El artículo había causado una conmoción en el consejo directivo de la empresa y había recibido llamadas de socios comerciales expresando preocupación por su imagen pública. La reunión de emergencia del consejo directivo fue brutal. 5 hombres en trajes impecables, sentados alrededor de una mesa de caoba, discutiendo su vida personal como si fuera una estrategia comercial fallida. Alejandro, entendemos que esto es personal, pero tienes que considerar el impacto en la empresa, dijo Eduardo Herrera, su socio más antiguo. Los inversionistas internacionales ya están haciendo preguntas. ¿Preguntas sobre qué? ¿Sobre el hecho de que tengo una vida personal? Sobre tu juicio, sobre tu estabilidad, sobre si puedes separar adecuadamente tus emociones de las decisiones empresariales. Mi juicio está perfectamente claro. Mi decisión de involucrarme con Catalina no afecta mi capacidad para manejar esta empresa. Pero la percepción pública sí afecta a la empresa, intervino otro de los consejeros. Y la percepción es que has perdido el control. ¿Perdido el control por enamorarme de una mujer extraordinaria? ¿Por enamorarte de una empleada de limpieza en circunstancias que parecen problemáticas? Alejandro se levantó bruscamente de la mesa. Señores, he construido esta empresa desde que tenía 25 años. He generado más ganancias en los últimos 10 años que en toda la historia anterior de la compañía. Mi vida personal no está sujeta a aprobación de este consejo. Alejandro, nadie está cuestionando tus logros profesionales, pero si esto continúa escalando, ¿qué? ¿Me van a correr de la empresa que construí? El silencio que siguió fue elocuente. Alejandro se dio cuenta, por primera vez en su carrera, de que su poder no era absoluto. Había socios, inversores, fuerzas que podrían moverse contra él si la situación se volvía demasiado problemática. Esa tarde intentó llamar a Catalina por 15ª vez. El teléfono sonó y sonó sin respuesta. Finalmente, decidió ir directamente a su apartamento, pero cuando llegó al edificio en la colonia Doctores, el portero le dijo que ella había salido temprano con una maleta grande y no había regresado. El pánico comenzó a apoderarse de él. Fue a la escuela de Sofía, pero la directora le informó que la niña no había asistido ese día y que su madre había llamado para decir que se ausentaría indefinidamente. Por primera vez en años, Alejandro sintió la sensación de pérdida total. No era como perder un negocio o una oportunidad comercial. Era como si le hubieran arrancado una parte de él, que no sabía que existía hasta que la conoció. Esa noche, contrató a un investigador privado para localizar a Catalina y Sofía. No para invadir su privacidad, sino porque necesitaba saber que estaban seguras y porque no podía aceptar que su historia terminara de esa manera. Mientras tanto, Catalina y Sofía estaban en un autobús nocturno hacia Oaxaca, la niña durmiendo contra el hombro de su madre, mientras el paisaje mexicano pasaba por la ventana. Catalina no había dormido en 2 días, su mente reproduciendo constantemente las últimas semanas, preguntándose si había tomado la decisión correcta. «Mami, ¿por qué nos vamos tan rápido?», había preguntado Sofía cuando Catalina le explicó que harían un viaje especial para visitar a la tía Esperanza. «Porque a veces es bueno cambiar de lugar, mi amor». «¿Vamos a volver?». «No lo sé, Sofía». «¿Vamos a ver a Alejandro otra vez?». Esa pregunta había sido como un cuchillo en el corazón de Catalina. «Probablemente no, mi amor». Las lágrimas de Sofía habían sido silenciosas pero devastadoras, y Catalina se preguntó si había cometido el error más grande de su vida al huir en lugar de enfrentar la situación. El investigador privado encontró su rastro en menos de 24 horas. Catalina Morales y su hija habían comprado boletos a Oaxaca y se habían registrado en casa de Esperanza Morales Vázquez, en el pueblo de Santo Tomás Jalietza, a 2 horas de la capital oaxaqueña.
Alejandro no dudó ni un momento. Canceló todas sus reuniones de la semana, ignoró las llamadas furiosas del consejo directivo y manejó durante 12 horas hasta Oaxaca, deteniéndose solo para comprar gasolina y café. No tenía un plan específico. Solo sabía que no podía permitir que el miedo y los prejuicios de otros destruyeran lo que había encontrado con Catalina y Sofía. Había pasado toda su vida siguiendo las reglas de un mundo que valoraba más las apariencias que la autenticidad, y por primera vez estaba dispuesto a romper esas reglas completamente. Cuando llegó al pueblo de Santo Tomás y Alietza al amanecer del martes, era un hombre diferente al CEO que había salido de la Ciudad de México. Tenía barba de 2 días, ropa arrugada, y una determinación que había crecido durante cada kilómetro del viaje. La casa de la tía Esperanza era pequeña pero acogedora, con paredes de adobe y un patio lleno de plantas de café y flores de bugambilia. Alejandro se detuvo frente a la puerta de madera, respiró profundamente y tocó con la firmeza de un hombre que había venido a recuperar a su familia. Fue Sofía quien abrió la puerta, y su grito de alegría se pudo escuchar en todo el pueblo. «Alejandro, viniste por nosotras». Se lanzó a sus brazos con la confianza total de los 5 años, y él la levantó, sintiendo que por primera vez en días podía respirar completamente. «Por supuesto que vine, pequeña. ¿Creías que iba a dejarlas ir tan fácilmente?» Catalina apareció detrás de Sofía, con los ojos hinchados de llorar y una expresión de shock total. «¿Qué haces aquí? Vine a llevarte a casa. Esta es mi casa ahora». «No, Catalina. Tu casa está conmigo». La tía Esperanza apareció detrás de Catalina, una mujer de 60 años con cabello gris trenzado y ojos que habían visto suficiente vida para reconocer el amor verdadero cuando lo tenían frente a ellas. Estudió a Alejandro de arriba a abajo, desde sus zapatos caros cubiertos de polvo hasta su camisa arrugada, y lo que vio la satisfizo. «Así que tú eres el hombre que tiene a mi sobrina huyendo de la ciudad», dijo con la franqueza directa de la gente de pueblo. «Sí, señora, y vengo a convencerla de que deje de huir. Pasa. En esta casa no se discute en la puerta». El interior de la casa olía a canela y café recién molido. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que mostraban generaciones de la familia Morales, incluyendo varias de Catalina como niña, sonriendo con la misma timidez que ahora caracterizaba a Sofía. Alejandro se sentó en una silla de madera sencilla, sintiéndose más nervioso que en cualquier junta directiva millonaria. Catalina se acomodó enfrente de él, con Sofía pegada a su lado y la tía Esperanza preparando café en la cocina de leña, claramente escuchando cada palabra. «Catalina, leí el artículo», comenzó él. «Entonces entiendes por qué me fui. Entiendo por qué tienes miedo. Pero huir no va a resolver nada. Va a proteger a Sofía. Ya la sacaron de esa escuela por asociación conmigo. ¿Qué sigue? ¿Fotografías cada vez que salga a jugar? Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» Alejandro respiró profundamente. Había tomado decisiones durante el viaje que cambiarían completamente su vida, y era hora de compartirlas, porque renuncié al consejo directivo. El silencio que siguió fue total. Incluso la tía Esperanza se detuvo en su preparación del café. «¿Qué?», susurró Catalina. «Renuncié a mi puesto como CEO. Vendí mis acciones mayoritarias a Eduardo Herrera. Ya no soy el hombre más poderoso de México. Soy solo un hombre que ama a una mujer extraordinaria y a su hija, y que está dispuesto a construir una vida diferente con ellas». «Alejandro, no. No puedes haber hecho eso. Tu empresa, tu vida, todo lo que construiste, lo construí para impresionar a gente que no me importa, para cumplir expectativas que nunca me hicieron feliz. Durante 35 años he vivido la vida que otros esperaban de mí. Quiero vivir la vida que yo elijo». Sofía, que había estado escuchando con la seriedad de una adulta, se acercó a él. «¿Eso significa que ahora puedes venir a vivir con nosotras?» «Solo si tu mami me acepta, pequeña». Catalina se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al patio. Su mente estaba en caos total. La idea de que este hombre había sacrificado un imperio por ella era tan abrumadora que no podía procesarla completamente. «Catalina», dijo la tía Esperanza desde la cocina, «¿puedes venir a ayudarme un momento?»
En la cocina, lejos de los oídos de Alejandro y Sofía, la tía tomó las manos de su sobrina. «Mija, ese hombre manejó 12 horas para venir por ti. No es amor pasajero». «Tía, él renunció a todo. ¿Qué pasa si se arrepiente? ¿Qué pasa si después se da cuenta de que cambió una vida exitosa por una mujer que no sabe nada de su mundo? ¿Y qué pasa si no se arrepiente? ¿Qué pasa si acabas de encontrar al hombre que te va a amar exactamente como eres? Tengo tanto miedo». «Por supuesto que tienes miedo, pero el miedo no es razón para rechazar la felicidad. Tu madre, que en paz descanse, siempre me decía que el amor verdadero llega pocas veces en la vida, y cuando llega, hay que ser valiente para recibirlo». Cuando regresaron a la sala, Alejandro estaba en el suelo, ayudando a Sofía con un rompecabezas que había encontrado en una caja de juguetes viejos. «Mira, mami», dijo Sofía, «Alejandro sabe hacer rompecabezas igual que tú». «Es porque los dos somos muy pacientes», respondió él, mirando directamente a Catalina. «Sabemos que las cosas buenas toman tiempo en construirse». Catalina se sentó en el suelo con ellos y por primera vez en días se permitió imaginar un futuro donde los tres estuvieran juntos. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. «Sin la empresa, sin todo eso. Tengo ahorros suficientes para vivir cómodamente sin trabajar por varios años, pero no quiero estar sin hacer nada. Estaba pensando en empezar algo diferente». «¿Cómo qué?». «Una fundación para apoyar a madres solteras trabajadoras, becas educativas, guarderías, capacitación laboral, microcréditos. Todo lo que te hubiera ayudado cuando Sofía era pequeña». La idea era tan perfecta, tan alineada con lo que realmente importaba, que Catalina sintió lágrimas en los ojos. «¿Lo dices en serio?». «Completamente en serio. Y quiero que tú seas mi socia en esto. No como empleada, sino como fundadora conmigo. Alejandro, yo no sé nada sobre fundar organizaciones, pero sabes todo sobre ser una madre soltera trabajadora. Sabes qué se necesita, qué funciona, qué no funciona. Tu experiencia vale más que cualquier título universitario». Sofía terminó de colocar la última pieza del rompecabezas y aplaudió con alegría. «Ya está. ¿Podemos hacer otro?». «Claro que sí, pequeña», dijo Alejandro. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Esa frase, «todo el tiempo del mundo», resonó en Catalina como una promesa. Por primera vez en años no sentía la presión del tiempo, la urgencia constante de sobrevivir al día siguiente. Esa noche, después de que Sofía se durmiera en la cama pequeña que compartía con su madre, Catalina y Alejandro salieron al patio para hablar bajo las estrellas que brillaban más claramente en el cielo oaxaqueño que en la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su silencio contemplativo. «En lo diferente que se ve todo desde aquí. En la ciudad siempre estaba corriendo, siempre preocupada por el dinero, por el tiempo, por el futuro. Aquí, con mi tía, con Sofía jugando en el patio, se siente como si el mundo fuera más simple. No tiene que ser complicado, Catalina. Podemos hacer que sea simple. ¿Pero es eso lo que tú realmente quieres? Una vida simple». Alejandro tomó su mano entrelazando sus dedos. «Durante 30 años pensé que quería poder, reconocimiento, éxito. Pero las únicas veces que he sido realmente feliz en el último año han sido contigo y con Sofía. Desayunando juntos en mi oficina, cenando en ese restaurante, viendo su obra de la Virgen de Guadalupe. Esos momentos valen más que todos mis logros empresariales juntos. ¿Y si la gente dice que cometiste el error más grande de tu vida? ¿Qué gente? Fernanda, los periodistas, los empresarios que nunca me preguntaron si era feliz mientras generaba ganancias para ellos». Catalina sonrió por primera vez desde que habían llegado a Oaxaca. «Cuando lo pones así, suena muy claro. Es muy claro. La pregunta es, ¿quieres intentarlo? ¿Quieres ver si podemos construir algo hermoso juntos?». En lugar de responder con palabras, Catalina se acercó a él y por primera vez lo besó voluntariamente, con amor y esperanza, en lugar de miedo y desesperación. El beso fue interrumpido por la voz de Sofía desde la puerta. «Ya era hora. La tía Esperanza y yo apostamos que se iban a besar esta noche». Los tres rompieron en risas y por primera vez se sintieron como lo que estaban destinados a ser, una familia. Los días siguientes en Oaxaca fueron una revelación para todos.
Alejandro ayudó a la tía Esperanza con las reparaciones de la casa, aprendió a hacer tortillas a mano y descubrió que tenía talento natural para la carpintería. Catalina se relajó de una manera que no había experimentado en años, jugando con Sofía, sin preocuparse por horarios, leyendo por puro placer, durmiendo hasta tarde porque no tenía que levantarse a las 4 de la mañana. ¿Sabes qué?, le dijo Catalina a Alejandro mientras observaban a Sofía perseguir mariposas en el jardín. Creo que aquí puedo ver quién eres realmente. ¿Y qué ves? Veo a un hombre bueno, que estaba atrapado en una vida que no le quedaba. Veo a alguien que sabe escuchar, que es paciente, que se preocupa por los demás. Veo al padre que Sofía merece. ¿Y te gusta lo que ves? Me encanta lo que veo. Una semana después, cuando era hora de regresar a la Ciudad de México, ya no huían de nada. Regresaban como una familia, con planes concretos y esperanza real. En el autobús de regreso, mientras Sofía dormía entre los dos, Catalina le susurró a Alejandro: ¿sabes cuál va a ser la parte más difícil de todo esto? ¿Cuál? Convencer a Sofía de que deje de llamarte por tu nombre y empiece a llamarte papá. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de una felicidad tan profunda que pensó que podría explotar. Creo que puedo vivir con ese problema, respondió besando su frente, mientras el paisaje mexicano pasaba por la ventana, llevándolos hacia su nuevo futuro. Lo que no sabían era que Fernanda Villarreal no había terminado con sus planes de venganza, y que su regreso a la Ciudad de México traería desafíos que probarían la fortaleza de su amor recién declarado, de maneras que aún no podían imaginar. El regreso a la Ciudad de México marcó el comienzo de una nueva fase en sus vidas. Alejandro había comprado una casa en la Colonia del Valle, un punto medio entre el lujo ostentoso de las Lomas y la humildad de la Colonia Doctores. Era una casa familiar, con un jardín donde Sofía podía jugar y suficientes habitaciones para que cada una tuviera su propio espacio. La transición no fue sin desafíos. Sofía necesitó tiempo para adaptarse a tener más espacio del que había conocido jamás, y Catalina luchó con la incomodidad de vivir en una casa que, aunque modesta para los estándares de Alejandro, seguía siendo más lujosa que cualquier lugar donde había vivido. «No me siento como si fuera mi casa», le confesó a Alejandro una noche, mientras preparaban juntos la cena en la cocina espaciosa. «¿Qué necesitas para que se sienta como tu casa?» «Tiempo, supongo. Y tal vez algunos de los muebles de mi apartamento anterior». «¿Cómo cuáles?» «La mesa pequeña donde Sofía hacía su tarea, mis libros, la foto de mi madre». Al día siguiente, Alejandro la sorprendió llevándola de regreso a su antiguo edificio en la Colonia Doctores. Habían puesto en una caja de almacenamiento todas las pertenencias que ella había tenido que dejar atrás en su huida precipitada. «¿Cómo conseguiste todo esto?», preguntó Catalina, emocionada al ver la fotografía de su madre y los libros que tanto valoraba. «Hablé con la señora Rodríguez. Me ayudó a empacar todo lo que era importante para ti». «¿Le pagaste extra?» «Le ofrecí, pero se negó. Dijo que lo hacía porque te aprecia y porque es obvio que soy un hombre enamorado haciendo todo lo posible por hacer feliz a la mujer que ama». Esa noche, cuando colocaron la mesa pequeña en un rincón de la nueva casa y los libros en la estantería del estudio, Catalina finalmente se sintió en casa. Mientras tanto, los planes para la fundación tomaban forma. Alejandro había rentado un pequeño edificio en la colonia Roma Norte, que convertirían en el centro de operaciones de Fundación Esperanza, nombrada en honor a la tía de Catalina. El objetivo era simple pero ambicioso: brindar apoyo integral a madres solteras trabajadoras para que pudieran construir vidas estables y prósperas para ellas y sus hijos. «Quiero que empecemos con un programa piloto de 20 familias», le explicó Alejandro a Catalina mientras revisaban los planos del centro. «Guardería durante el día, clases de capacitación laboral por las tardes, apoyo psicológico y microcréditos para que puedan emprender sus propios negocios». «Es ambicioso», respondió Catalina, estudiando los números en las hojas de cálculo. «¿Estás seguro de que podemos manejar todo eso desde el principio?» «No estoy seguro de nada», admitió él. «Pero he aprendido que vale la pena intentar cosas importantes, incluso cuando no tienes todas las respuestas».
La primera amenaza a su nueva felicidad llegó de una fuente inesperada. Eduardo Herrera, el nuevo CEO de la antigua empresa de Alejandro, lo contactó con una propuesta que era medio oportunidad de negocios, medio advertencia. «Alejandro, necesitamos hablar», le dijo durante una llamada telefónica un martes por la tarde. Se reunieron en un café discreto en Polanco, lejos de los círculos empresariales, donde ambos habían operado durante años. «¿De qué se trata, Eduardo?» «Fernanda Villarreal está tratando de desestabilizar tu nueva vida». Alejandro se tensó inmediatamente. «¿Cómo?» «Ha contratado investigadores privados para buscar información comprometedora sobre Catalina. Está cavando en su pasado, en su familia, tratando de encontrar algo que pueda usar para desacreditarla públicamente». «¿Ha encontrado algo?» «No que yo sepa, pero eso no la va a detener. También está tratando de convencer a otros empresarios de que tu crisis de mediana edad te hace poco confiable, incluso para proyectos filantrópicos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que sepas que no todos pensamos igual. Algunos de nosotros admiramos lo que hiciste. Tomar control de tu propia vida en lugar de vivir para las expectativas de otros. Gracias, Eduardo. Eso significa mucho. Pero también quiero ofrecerte algo. Un contrato de consultoría con la empresa, trabajo por proyectos, bien pagado, que te permita mantener tu independencia mientras generas ingresos para tu fundación». La oferta era tentadora, pero Alejandro había aprendido a ser cauteloso con las ofertas que sonaban demasiado convenientes. «¿Cuál es el precio? Mantén un perfil bajo, no hagas declaraciones públicas sobre tu cambio de vida. Deja que el escándalo mediático se calme. En otras palabras, esconderme. En otras palabras, ser estratégico. Voy a pensarlo». Esa noche Alejandro le contó a Catalina sobre la conversación con Eduardo. Estaban en el jardín, viendo a Sofía columpiarse en el nuevo columpio que él había instalado esa misma semana. «¿Qué piensas?», le preguntó. «Pienso que si aceptas, Fernanda va a interpretar eso como una victoria. Va a creer que puede controlarnos a través del miedo. ¿Y si no acepto? Entonces tal vez tengamos que ser más creativos sobre cómo financiar la fundación. ¿No te preocupa?». Catalina se quedó pensando por un momento, observando a Sofía reír mientras se columpiaba cada vez más alto. «Me preocupa que Sofía se lastime. Me preocupa que no podamos pagar la hipoteca. Me preocupa que nuestros planes no funcionen». Hizo una pausa. «No me preocupa lo que Fernanda Villarreal piense de nosotros». Esa fortaleza en Catalina fue lo que convenció a Alejandro de rechazar la oferta de Eduardo. 2 días después, llamó para declinarla educadamente. «Espero que sepas lo que estás haciendo», le dijo Eduardo. «Yo también lo espero». La respuesta de Fernanda fue swift y brutal. Una semana después, aparecieron artículos en 3 revistas diferentes, todos pintando un retrato despiadado de Catalina como una oportunista que había seducido a un empresario vulnerable durante una crisis emocional. Los artículos incluían fotografías de su antigua casa en la colonia Doctores, entrevistas con vecinos que habían sido pagados para hacer comentarios negativos y especulaciones sobre sus verdaderas motivaciones. Pero esta vez, Catalina no huyó. Esta vez, tenía a Alejandro a su lado, una nueva casa que se sentía como hogar y una hija que había dejado de hacer preguntas sobre por qué la gente tomaba fotografías de ellos en la calle. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?», le dijo a Alejandro mientras leían los artículos juntos. «¿Qué? Fernanda está tratando tan desesperadamente de demostrar que no somos apropiados el uno para el otro, que está demostrando exactamente por qué sí somos perfectos juntos. No te entiendo. Ella está atacando. Nosotros estamos protegiéndonos mutuamente. Ella está tratando de destruir, nosotros estamos tratando de construir». Cada artículo malicioso que publica hace más claro que ella representa todo lo que está mal con ese mundo, y nosotros representamos una alternativa mejor. La primera gran victoria llegó cuando la historia de la Fundación Esperanza fue cubierta por un programa de televisión matutino, pero no como escándalo, sino como inspiración. Una reportera joven, madre soltera ella misma, había investigado la fundación y se había enamorado del concepto. Hoy tenemos la historia de un empresario que cambió el éxito corporativo por el impacto social.
y de una madre trabajadora que se convirtió en su socia para crear cambio real, introdujo la reportera. La entrevista fue hermosa. Catalina habló con pasión sobre los desafíos de ser madre soltera. Alejandro explicó por qué había decidido redefinir el éxito, y juntos presentaron los programas de la Fundación con una sinergia que era obvio para cualquier espectador. ¿Qué les dirían a las personas que critican su relación?, preguntó la reportera hacia el final. Catalina y Alejandro se miraron, y fue ella quien respondió. Les diría que el amor verdadero no pide permiso a la sociedad, y que cuando encuentras a alguien que te ama por quien eres, no por lo que tienes o de dónde vienes, aferrarte a eso no es solo tu derecho, es tu responsabilidad. La respuesta se volvió viral en redes sociales. Cientos de personas compartieron sus propias historias de amor que había superado diferencias de clase, raza o circunstancias. El hashtag Amor sin permiso se volvió trending topic durante 3 días. La segunda gran victoria vino cuando recibieron la primera donación importante para la fundación, pero no de empresarios tradicionales. Llegó de una colecta orgánica organizada por mujeres trabajadoras de toda la ciudad, cada una contribuyendo con pequeñas cantidades que sumaban una cantidad significativa. Es como si la ciudad entera estuviera validando lo que estamos haciendo, le dijo Catalina a Alejandro esa noche, contando las donaciones en su mesa pequeña, la misma donde Sofía había hecho tarea durante años. No la ciudad entera, corrigió él. Las personas que importan. El último ataque de Fernanda fue también el más desesperado. Contrató a un abogado para investigar si había alguna irregularidad en la manera en que Alejandro había vendido sus acciones de la empresa, insinuando que había actuado bajo influencia indebida o coerción emocional. La investigación duró 3 meses y no encontró nada. Todos los documentos estaban en orden. Todas las decisiones habían sido tomadas con asesoría legal apropiada y varios testigos confirmaron que Alejandro había estado pleno de sus facultades mentales durante todo el proceso. Cuando el abogado cerró el caso sin encontrar irregularidades, Fernanda finalmente se dio cuenta de que había perdido. No solo había perdido a Alejandro, sino que había perdido la respetabilidad social al convertirse en la mujer despechada que había perseguido públicamente a su exnovio durante meses. Una tarde de primavera, casi un año después de su primera cita en el restaurante familiar, Catalina estaba en el jardín de su nueva casa, leyendo un libro mientras Sofía practicaba lectura en voz alta, sentada bajo el árbol de naranjas que Alejandro había plantado en diciembre. «Mami», dijo Sofía levantando la vista de su libro, «¿podemos invitar a la tía Esperanza para Navidad?» «Por supuesto, mi amor. Esta va a ser su casa también. ¿Y podemos hacer tamales como ella nos enseñó?» «Claro que sí». Alejandro llegó del centro donde había estado supervisando las renovaciones finales de la fundación, cargado con flores frescas del mercado y una sonrisa que había aprendido a dar sin reservas. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas?» «Alejandro», gritó Sofía corriendo hacia él. «Mami dice que la tía Esperanza puede venir para Navidad. Excelente noticia. ¿Y qué más dice mami?» Sofía bajó la voz conspiratorialmente. «Dice que ya es hora de que le preguntes algo importante». Catalina se sonrojó furiosamente. «Sofía Morales, no se supone que repitas conversaciones privadas». «Pero es que es verdad», protestó la niña. «Llevan meses actuando como si fueran esposos. ¿Por qué no se casan de verdad?» Alejandro se arrodilló para estar a la altura de Sofía. «¿Tú quieres que nos casemos?» «Obvio. Así ya puedes ser mi papá oficialmente y podemos tener la misma apellido, y cuando la gente pregunto, puedo decir, estos son mis papás sin tener que explicar nada». La lógica simple de los 6 años fue, una vez más, la más convincente. Alejandro miró hacia Catalina, quien observaba la escena con lágrimas en los ojos. «¿Qué opinas, Catalina? ¿Quieres que seamos una familia oficial?» «Ya somos una familia», respondió ella. «Pero sí, me gustaría que fuera oficial». Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro sacó un anillo que había estado guardando durante meses, esperando el momento perfecto. Era simple pero hermoso, con un diamante pequeño rodeado de piedras más pequeñas que formaban la figura de una flor. «No es ostentoso»,
dijo mientras se arrodillaba en el jardín bajo las estrellas. Pero es real como nosotros. Es perfecto, susurró Catalina, como nosotros. Cuando ella dijo que sí, Sofía apareció en la ventana de su habitación, aplaudiendo y gritando que ya era hora, porque había estado esperando esta propuesta durante meses, y por primera vez desde que se conocieron en esa oficina en el piso 23, los tres sintieron que finalmente habían llegado a donde pertenecían, juntos, en su propia versión del final feliz. 6 meses después de la propuesta, la boda se celebró exactamente como Catalina había soñado desde niña, pero nunca se había atrevido a esperar. En la pequeña iglesia de Santo Tomás Jalietza, rodeados de las personas que realmente importaban en sus vidas, la tía Esperanza había coordinado todo desde Oaxaca con la eficiencia de una wedding planner profesional. Las flores eran del jardín de la casa familiar, los músicos eran primos lejanos que tocaban guitarra y violín, y la comida fue preparada por las mujeres del pueblo que habían visto crecer a Catalina y querían contribuir a su felicidad. «No puedo creer que estés nerviosa», le dijo la tía Esperanza mientras le ajustaba el velo a Catalina en la casa familiar. «Llevas meses viviendo con ese hombre como si fueran matrimonio». «Es diferente cuando es oficial», respondió Catalina, mirándose en el espejo. El vestido era sencillo pero hermoso, de encaje blanco que había pertenecido a su madre. «Es como si todo fuera más real y más permanente», agregó Sofía, quien estaba sentada en la cama vistiendo su propio vestido de ceremonias. A los 6 años había insistido en ser tanto dama de honor como la persona que entrega a la novia, porque, según ella, nadie conocía a su mamá mejor que ella. «¿Estás emocionada por tener un papá oficial?», le preguntó la tía Esperanza. «Ya es mi papá», protestó Sofía. «El papel solo es para que la gente deje de hacer preguntas raras». La sabiduría de los 6 años había sido la constante durante todo el proceso de planificación. Cuando Catalina se preocupaba por detalles, Sofía le recordaba que lo único importante era que se amaran. Cuando Alejandro se estresaba por la logística, Sofía le decía que las bodas eran para estar feliz, no para preocuparse. En el pequeño cuarto de la iglesia que servía como vestidor para novios, Alejandro se ajustaba la corbata con manos que temblaban ligeramente. No era nerviosismo exactamente, sino la emoción abrumadora de saber que en media hora la mujer que había cambiado completamente su vida sería oficialmente su esposa. «¿Está listo, señor?», le preguntó el padre Miguel, el sacerdote que los había conocido desde la primera visita a Oaxaca y había insistido en oficiar la ceremonia. «Más listo de lo que he estado jamás para algo», respondió Alejandro. La iglesia estaba llena, pero no con los invitados que habrían asistido a la boda que sus padres habrían esperado. En lugar de empresarios y socialites, las bancas estaban ocupadas por familias del pueblo, compañeros de trabajo de ambos de la fundación, algunos de los beneficiarios de sus programas y la señora Rodríguez, quien había viajado desde la Ciudad de México porque no me perdería esta boda por nada del mundo. Cuando comenzó la marcha nupcial, tocada en guitarra acústica por el primo de Catalina, Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Sofía apareció primero, caminando con pasos medidos y esparciendo pétalos de flores del jardín de la tía Esperanza. Su seriedad era adorable, concentrada en cumplir perfectamente su papel ceremonial. Después apareció Catalina, del brazo de la tía Esperanza, radiante con una felicidad que iluminaba toda la iglesia. El vestido de su madre le quedaba perfecto. El velo que había sido de su abuela enmarcaba su rostro de manera hermosa, y sus ojos brillaban con lágrimas de alegría mientras caminaba hacia él. «Está preciosa», le susurró el padre Miguel a Alejandro. «Siempre está preciosa», respondió él sin poder apartar los ojos de ella. La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. En lugar de votos tradicionales, cada uno había escrito sus propias promesas. «Catalina», comenzó Alejandro cuando llegó su turno, «antes de conocerte, pensaba que el éxito se medía en números en cuentas bancarias y reconocimiento en periódicos de negocios. Tú me enseñaste que el verdadero éxito se mide en sonrisas al despertar, en risas compartidas, en la satisfacción de saber que estás construyendo algo bueno para las personas que amas».
Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles. Prometo ser el padre que Sofía merece y el compañero que tú has ganado con tu fuerza y tu bondad. Prometo que nunca más tendré que elegir entre mi carrera y mi familia, porque ustedes son mi carrera más importante ahora. Catalina se secó las lágrimas antes de comenzar sus propios votos. Alejandro, durante años pensé que el amor era un lujo que no me podía permitir. Pensé que tenía que elegir entre buscar mi felicidad y proteger a mi hija. Tú me demostraste que el amor verdadero no requiere sacrificios, sino que multiplica las bendiciones. Prometo seguir siendo la mujer fuerte e independiente de la que te enamoraste, mientras construimos una vida donde esa fortaleza se combine con la tuya. Prometo que Sofía siempre sabrá que nos elegimos todos los días, no por necesidad, sino por amor puro. Y prometo que nunca olvidaré que nuestro amor comenzó cuando me viste realmente, no como empleada o como madre soltera, sino como Catalina, la mujer que soy completamente. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso fue interrumpido por los aplausos entusiastas de Sofía, quien gritó «¡Por fin!», con tanto entusiasmo que toda la iglesia se echó a reír. La celebración después de la ceremonia se extendió hasta altas horas de la noche en el patio de la casa familiar. Había música tradicional oaxaqueña, baile, comida casera preparada con amor y una alegría genuina que no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le dijo Catalina a Alejandro mientras bailaban su primera canción como esposos bajo las estrellas. ¿Qué? Que se siente real. No como un cuento de hadas, sino como una vida real que vamos a construir día a día. ¿No querías un cuento de hadas? Los cuentos de hadas terminan con la boda. Yo quiero la historia que viene después, la de construir una familia, una fundación, una vida llena de propósito. Esa noche, en la misma habitación donde Catalina había dormido de niña, los tres se acurrucaron en la cama grande para contar historias antes de dormir, como habían hecho durante meses, pero ahora como familia oficial. ¿Sabían que esta es la primera vez que duermo con mi apellido nuevo?, comentó Sofía. Sofía Morales Santa Cruz. Suena muy elegante, acordó Catalina, quien había decidido conservar Morales como parte de su nuevo nombre, Catalina Morales Santa Cruz. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Sofía. Ahora vamos a regresar a casa y vamos a seguir haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo, respondió Alejandro. Vamos a trabajar en la fundación. Tú vas a seguir con la escuela. Vamos a cenar juntos todas las noches y vamos a ser felices. ¿Para siempre? Para siempre, prometieron los dos adultos al unísono. Un año después de la boda, la Fundación Esperanza había crecido más allá de sus sueños más optimistas. Tenían 3 centros en diferentes colonias de la Ciudad de México, habían ayudado a más de 200 familias y el modelo se estaba replicando en otras ciudades del país. Catalina había completado su preparatoria abierta y había comenzado estudios de pedagogía en línea, cumpliendo finalmente el sueño que había tenido que posponer cuando Sofía era bebé. Alejandro había encontrado una satisfacción profesional que nunca había experimentado en el mundo corporativo, viendo impacto real en vidas reales todos los días. ¿Sabes cuál es mi parte favorita del día?, le dijo Catalina una noche, mientras revisaban juntos los reportes mensuales de la fundación en su mesa pequeña, la misma donde todo había comenzado. ¿Cuál? Cuando llegamos a casa y Sofía nos cuenta sobre su día en la escuela y se siente completamente normal, no extraordinario por las circunstancias, no complicado por las diferencias, solo normal. ¿Te gusta lo normal? Me encanta lo normal. Después de años de que todo fuera crisis y emergencia, lo normal se siente como un milagro. Sofía, ahora de 7 años, había crecido en una casa llena de amor y estabilidad, pero también con la conciencia de que no todas las familias tenían la misma suerte. Frecuentemente pedía acompañar a sus padres a la fundación, donde jugaba con otros niños mientras sus madres asistían a clases de capacitación. Cuando sea grande quiero trabajar en la fundación también, les anunció una tarde durante la cena. Pero voy a hacer una parte especial para niños,
para que no se aburran mientras sus mamás aprenden cosas importantes. Me parece una idea excelente, respondió Alejandro. ¿Y qué más quieres hacer cuando seas grande? Quiero ser doctora y trabajar en la fundación y tener una familia como la nuestra, donde todos se quieren mucho y nadie grita. La referencia implícita a su vida anterior, cuando las presiones económicas a veces creaban tensión en su pequeño apartamento, no pasó desapercibida para Catalina. ¿Recuerdas cuando vivíamos en el otro lugar?, le preguntó con cuidado. Un poquito. Recuerdo que eras muy cansada y que a veces llorabas cuando pensabas que yo estaba dormida, pero también recuerdo que siempre me hacías sentir segura. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora me siento como si todo fuera posible, como si pudiéramos hacer cualquier cosa que queramos si trabajamos juntos. 2 años después de la boda, llegó la noticia que completaría su familia de manera inesperada. Catalina estaba embarazada. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro mirando la prueba de embarazo por 5ª vez. Completamente segura. ¿Estás contento? Estoy abrumado, contento, emocionado, un poco aterrorizado y completamente enamorado de la idea de tener un hijo contigo. ¿Y de la idea de tener un bebé con 8 años de diferencia con Sofía? Sofía va a ser la mejor hermana mayor del mundo. Su predicción resultó correcta. Cuando les dijeron a Sofía que iba a tener un hermano o hermana, su reacción fue de alegría pura. Por fin, ya iba siendo hora, todas mis amigas tienen hermanos. Durante el embarazo, que transcurrió sin complicaciones, Sofía se convirtió en la protectora oficial del bebé. Le hablaba todas las noches a la barriga de Catalina, le leía cuentos y había comenzado a ahorrar parte de su domingo para comprarle juguetes. ¿Cómo sabes que va a ser niña?, le preguntó Alejandro un día, notando que siempre se refería al bebé como ella. Porque necesitamos más mujeres fuertes en esta familia, respondió Sofía con la lógica irrefutable de los 8 años. Cuando finalmente nació Isabela Morales Santa Cruz, Sofía había insistido en el nombre, la familia se sintió completa de una manera que ninguno había anticipado. Ver a Alejandro cargando a su hija biológica, mientras Sofía les leía cuentos a ambas en la habitación del hospital, era una imagen que Catalina atesoraría para siempre. ¿Sabes qué?, le dijo a Alejandro esa primera noche en casa, mientras él cambiaba el pañal de Isabela con la torpeza adorable de un padre nuevo. Nunca pensé que podríamos ser más felices de lo que ya éramos, pero aquí estamos. ¿Más felices o más completos? Las dos cosas. El día del primer cumpleaños de Isabela, mientras celebraban en el jardín de su casa, rodeados de las familias de la fundación, que se habían convertido en su familia extendida, Catalina se tomó un momento para observar todo lo que habían construido. Sofía, ahora de 9 años, estaba ayudando a otros niños a jugar con Isabela. Alejandro conversaba con Mario, uno de los beneficiarios de la fundación que había logrado abrir su propia panadería gracias a un microcrédito. La tía Esperanza, quien había venido desde Oaxaca para el cumpleaños, dirigía la cocina con la autoridad natural de la matriarca familiar. ¿En qué piensas?, le preguntó Alejandro, acercándose con Isabela en brazos. En lo extraño que es que todo esto comenzó porque Sofía se lastimó la rodilla en la escuela. ¿Te parece extraño? Me parece perfecto. Me parece como si todo hubiera tenido que pasar exactamente como pasó para que llegáramos aquí. ¿Incluso las partes difíciles? Especialmente las partes difíciles. Sin ellas, nunca habríamos aprendido qué tipo de amor vale la pena pelear para proteger. Esa noche, después de acostar a ambas niñas, Catalina y Alejandro se sentaron en el jardín, como habían hecho cientos de veces, pero esta vez con la satisfacción de saber que habían construido algo hermoso y duradero. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de toda esta historia?, le dijo Catalina. ¿Cuál? Que no terminó con la boda. Las mejores historias de amor no terminan con se casaron y fueron felices para siempre. Las mejores historias continúan con y construyeron una vida hermosa juntos, día a día, elección por elección. ¿Y qué va a pasar en el próximo capítulo de nuestra historia? No lo sé, respondió ella tomando su mano, y me parece perfecto no saberlo. Solo sé que vamos a escribirlo juntos. En la habitación de arriba,
Sofía terminaba de escribir en el diario que había comenzado a llevar después de que naciera Isabela. Hoy cumplió 1 año mi hermana. Papá hizo un pastel que se quemó un poquito, pero sabía rico. Mamá lloró de felicidad otra vez. Lo hace mucho, pero son lágrimas buenas. Creo que somos la familia más afortunada del mundo, no por el dinero, sino porque nos elegimos todos los días. La tía Esperanza dice que eso es lo que hace que el amor sea real, no que sea fácil, sino que valga la pena el esfuerzo. Mañana vamos a abrir un nuevo centro de la fundación en Xochimilco. Papá dice que puede ser el más importante porque va a tener guardería y escuela juntas. Mamá está emocionada porque significa que más niños como yo van a tener oportunidades buenas. Yo estoy emocionada porque significa que seguimos creciendo nuestra familia. No la familia de sangre, sino la familia del corazón. Y en esa casa en la colonia del Valle, rodeada de un jardín donde crecían naranjas y donde se escuchaba risa todos los días, una familia que había comenzado con un encuentro imposible en un ascensor de cristal, siguió escribiendo su historia de amor, una que no terminó con «fueron felices para siempre», sino que continuó con «eligieron ser felices, juntos, un día a la vez». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Catalina y Alejandro los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta historia de amor que trasciende las diferencias sociales nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en la bondad de su corazón y la fortaleza de su carácter. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre el amor que vence obstáculos y familias que se forman del corazón. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de amor verdadero, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas, el poder del amor auténtico y la valentía necesaria para seguir al corazón cuando el mundo dice lo contrario. Cuéntenos en los comentarios, ¿han vivido alguna vez un amor que desafió las expectativas sociales? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Catalina? ¿Creen que el amor puede realmente vencer todas las diferencias? No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando historias que celebran el triunfo del amor genuino sobre los prejuicios y las convenciones. Los esperamos en los comentarios.